Bienvenido de nuevo. Hoy tenemos el gran placer de contar con el profesor Richard Wolff para hablar sobre cómo se está tambaleando el orden mundial actual. Mucha gente habla de una posible ruptura entre Estados Unidos y Europa, pero, en el nivel más básico, deberíamos entender los fundamentos del orden posterior a 1945. En este sentido, usted publicó recientemente un artículo muy interesante, y eso es precisamente de lo que quiero hablar hoy. Es decir, si volvemos al momento en que se formó lo que llamamos Occidente político, ¿cómo ve usted que se configuró el orden mundial después de 1945? Bueno, yo diría que todo aquello se configuró, si tuviera que dar una visión general, como la transición de un imperio a otro. O quizá, para ser un poco más preciso, fue la llegada al poder pleno del imperio estadounidense, que de todos modos ya venía emergiendo. La competencia entre las potencias coloniales fue un proceso largo y amargo, que en mi opinión culminó en la Primera Guerra Mundial y muy poco después en una especie de continuación, la Segunda Guerra Mundial. Y el resultado final de esas guerras tan devastadoras fue, básicamente, el fin absoluto del Imperio Británico. Pero del mismo modo, después de esas dos guerras no quedó nada del Imperio Alemán, ni del francés, ni del belga, ni del neerlandés, ni de ninguno de ellos, por así decirlo. Ya antes habían desaparecido el español y el portugués, y así sucesivamente. De aquel cataclismo, Estados Unidos salió relativamente indemne. La protección de los dos océanos, el Atlántico frente a Europa y el Pacífico frente a Japón, y todo lo que eso implicaba, junto con el hecho de que la tecnología militar de entonces no era buena para cubrir grandes distancias. O dicho de forma más sencilla, todavía no había misiles ni drones. Así que los océanos fueron de gran ayuda. Ya sabes, los estadounidenses se enteraron de que una bomba cayó sobre Pearl Harbor al comienzo de la Segunda Guerra Mundial para ellos. Pero eso fue todo. No cayó ninguna otra bomba. No se destruyeron fábricas ni ferrocarriles. Ninguna ciudad tuvo que ser reconstruida. Y de hecho, para hacer la ironía aún mayor, fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión. La economía se fortaleció mucho gracias a la guerra, no al revés. Por cierto, eso es algo que la gente debería haber recordado, porque podría haberles permitido imaginar, o al menos plantearse la pregunta, ¿podría la guerra en Ucrania tener un efecto parecido en Rusia? En lugar de ser solo una actividad destructiva, o quizá un poco de ambas cosas. En cualquier caso, Estados Unidos despegó. Y debo aclarar que soy un niño de aquella época. He vivido toda mi vida aquí, en Estados Unidos, durante ese largo periodo de prosperidad, desde 1945 hasta, digamos, 2010 o 2015. Yo llamaría a eso el auge, el triunfo y el punto máximo del imperio estadounidense. Y el único, y exagero si digo amenaza, no fue una amenaza, pero en este país lo presentamos como si lo fuera, fue la Unión Soviética. Nunca fue una amenaza económica, ni tampoco una amenaza seria de otro tipo. Pero en Estados Unidos, debido a los orígenes de nuestra nación, marcados por el salvaje genocidio de 2 siglos contra la población nativa, hay que entender que eso ha dejado hasta hoy cicatrices muy profundas en la psique del pueblo estadounidense. Somos un país que, más que otros, necesita constantemente un enemigo salvaje contra el que movilizarse. Es una forma de justificar el hecho de que los europeos fueron los verdaderos salvajes cuando se encontraron con los pueblos que vivían aquí. Pero tuvieron que proyectar esa imagen al revés para poder cumplir, psicológicamente, con lo que se habían propuesto hacer.
En cualquier caso, hablamos de un periodo en el que el imperio estadounidense necesitaba presentarse como una lucha contra un enemigo salvaje. Ese enemigo salvaje era la Unión Soviética y los partidos comunistas aliados con ella, también dentro de Estados Unidos. Hay que recordar que al salir de la Gran Depresión, los partidos socialistas y comunistas se convirtieron en instituciones muy poderosas e importantes en este país. Y después de la guerra, ese se convirtió en el gran tema. El mundo empresarial, el religioso, todos los sectores conservadores de este país se movilizaron contra el comunismo, presentado como una forma de barbarie interminable, una especie de regreso arcaico al horror dictatorial, frente al cual Estados Unidos aparecía como la democracia luminosa que traía la Ilustración. Era tan claro como puedas imaginar. Se llegó a extremos extraordinarios. Por ejemplo, yo soy producto de las escuelas de élite de aquí. Estudié en Harvard, en Yale y en Stanford, las únicas instituciones a las que asistí. Son como Oxford y Cambridge en Inglaterra y todo eso. Nunca nos enseñaron nada sobre socialismo o comunismo. Si se mencionaban, era de forma breve y despectiva. Cuando cuento esto, siempre me miran con sorpresa. When I tell this to my European friends, they always look at me. I got a PhD at Yale, and I was never assigned. Obtuve un doctorado en Yale y nunca me mandaron leer ni una sola palabra de los escritos de Karl Marx. No hacía falta. No había nada ahí. Ninguna crítica que mereciera la pena pensar. Ninguna tradición, ninguna literatura, ninguna experiencia. Nada. Solo una necesidad de demonizar. Y bueno, lo vemos en esta generación. Ya sabéis, Saddam Hussein es Hitler. Ya sabéis, el señor Putin en Rusia es simplemente otro Stalin. Es esa necesidad de hacerlo. Bien, y al final todo eso fue de la mano con la idea del excepcionalismo estadounidense, con la creencia de que somos algo distinto, que vamos a llevar nuestra bondad suprema no solo para superar la barbarie que nos rodea. Pensad en la llegada colonial de los europeos en los siglos XVI y XVII, sino que vamos a vencerlos y sustituirlos por copias de nosotros mismos. Vamos a traerlo todo. Y esa destrucción será la destrucción de la Unión Soviética y de los partidos comunistas en todas partes, empezando por casa. Y eso fue lo que hicimos. Durante 70 años, los europeos tuvieron miedo de los comunistas en sus propios países, recordando la importancia que tuvieron en la oposición a Hitler y al nazismo. Mi familia, que es en parte francesa y en parte alemana, está llena de historias sobre todo aquello. Yo crecí con eso, aunque crecí en Estados Unidos. Mi madre nació en Berlín y mi abuelo en Bredia. My mother was born in Berlin, my father in France, and so I had this cultural. Así que tenía esa conexión cultural. ¿Cómo decirlo? Me había empapado de las formas europeas de pensar. Y Estados Unidos se convirtió en el líder. Ayudaría a los europeos a librarse de los comunistas. Luego, junto con los europeos, dominaría, o si no podía dominar, al menos contener a la Unión Soviética. George Kennan decía, los contendremos como si fueran una especie de enfermedad alrededor de la cual podemos construir un muro. Esa metáfora vuelve una y otra vez a la cultura estadounidense. Y la razón por la que lo explico un poco así es porque, y esto es fundamental, ahora estoy convencido, me ha llevado tiempo llegar a estarlo, pero ahora lo estoy, de que ese periodo ha terminado para Estados Unidos. Hemos empezado un proceso serio de declive. Es acumulativo y empeora cada día, cada semana, cada mes que pasa. Y hemos llegado, creo, a un momento histórico en esta confrontación. Por un lado está Irán, que dice no, y consigue que ese no se mantenga. Y no solo consigue mantenerlo, porque en cierto modo Vietnam también lo hizo. De alguna manera Afganistán lo hizo. Incluso Irak, en cierto sentido, lo hizo. Pero esto es distinto porque aquí se está afirmando que un país pequeño, relativamente hablando, una parte del sur global, un territorio excolonial, es decir, dentro de este universo anticolonial en el que vivimos ahora, fruto de un siglo entero de luchas anticoloniales, una de esas excolonias se ha levantado. Y no solo se ha separado, sino que ha dado la vuelta y ha dicho, ahora vamos a reorganizar el desarrollo económico mundial
alejándolo del eurocentrismo que tenía hacia algo nuevo. Eurocentrism, it was to something new. And I see it here mostly in Y lo veo sobre todo en la angustia, en el nivel más alto de Estados Unidos, por el hecho de que este pequeño país vaya a tener algo nuclear, pero aún más por el hecho de que vaya a determinar un aspecto crucial del mercado mundial del petróleo, del comercio global por mar. Será quien decida quién puede pasar, será quien decida qué tasa hay que pagar. Mira, Irán, si lo piensas, en 1953 descubre que es uno de esos lugares bajo cuyo suelo hay mucho petróleo, y quieren desarrollarlo, como hacía todo el mundo en aquella época. Pero eran un territorio colonial o semiclonial, no podían hacerlo. Y entonces Mossadegh lo intentó proponer, nacionalicemos, hagamos que el petróleo trabaje para nosotros. Let's make the oil work. No. The big oil come BP and all the others. No, las grandes petroleras, BP y todas las demás, Shell y todas esas, no. Y la CIA y el MI6 se encargaron de limpiar aquello, de deshacerse del señor Mossadegh, de traer al Shah durante una generación para demostrar que nosotros, en Europa, iríamos allí donde estuviera el petróleo, para gestionarlo para todo el mundo y sacar beneficio de ello. Vuestro papel sería pagar lo que nosotros fijáramos. Y ahora van a cambiar eso. Van a decir, no, nosotros en el sur global lo haremos. Creo que es algo monumental. Y el caos, el increíble caos en Washington que se ha visto en las últimas 74 horas, supera incluso lo que ya nos parecía normal. Quiero decir, estábamos en una nueva negociación y cada vez iba mejor. A new negotiation, it was getting better and better, and just at the culminating point when Y justo en el momento culminante, cuando los delegados de Irán se dirigen a Doha, Estados Unidos empieza a bombardear Irán, Israel y Líbano. No hay manera de entenderlo. Es tan absurdo que uno no sabe muy bien qué pensar de todo esto. Pero creo, perdón por extenderme, que estamos viendo un cambio. Y me pareció muy llamativo que cuando Trump visitó a Xi Jinping, fuera Xi Jinping quien le hablara al occidental sobre Tucídides, el gran pensador griego que intentó comprender la transición del imperio de Atenas al de Esparta y lo que eso significó. ¿Estamos otra vez en uno de esos momentos? Era desesperante. No se puede educar a ese hombre, el señor Trump, pero fue un momento notable, un reconocimiento de que los chinos también entienden lo que está ocurriendo. the Chinese also understand what's happening. What's interesting though is Lo interesante, sin embargo, es cómo fueron sustituidos los imperios europeos. Porque si volvemos al principio del siglo XVI, vemos cómo las potencias marítimas europeas empezaron a conectar el mundo a través de medios imperiales. Claro, eso volvió a impulsarse con la revolución industrial, que les dio más capacidades. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética presentaron su impulso hacia la descolonización con el lenguaje de las libertades humanas. Sin embargo, en gran medida, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, tras desmantelar los imperios europeos, construyeron los suyos propios. Luego vimos la caída de la Unión Soviética. Y ahora, bueno, como dices, creo que es bastante evidente que Estados Unidos está, si no en un declive absoluto, que también podría ser, en un declive relativo en comparación exponencial del sistema. decline compared to the other powers in the system. But what exactly does this mean? Pero ¿qué significa exactamente eso? ¿Por qué se sustituiría? Porque como dices, ahora los iraníes controlan el estrecho de Hormuz. Pueden empezar más o menos a dictar cómo deben comportarse los estados de la región, si van a tener acceso, quién puede albergar bases, en qué moneda deben vender su petróleo, si imponen sanciones a Irán o si lo amenazan. Pero también lo vemos en otros lugares. Los rusos y los chinos están construyendo o desarrollando el corredor ártico. Los chinos están desarrollando tecnologías competitivas o incluso punteras. Nuevos corredores de transporte con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Nuevos bancos de desarrollo. Comercian en sus propias monedas. Crean nuevos sistemas de pago. Entonces, ¿estamos viendo nacer nuevos imperios? ¿O crees que se trata de algo fundamentalmente distinto? Do you think this is something fundamentally different? I don't know.
I think where we are, though, is No lo sé. at a Pero creo que ahora estamos en un punto en el que esa pregunta va a tener más fuerza que antes. power Antes no se hacía, o si se hacía, era solo por unas pocas personas y durante unos momentos muy breves. Creo que ahora será un poco distinto, por varias razones. Que una guerra nuclear sea el precio de un error no es algo menor, y eso impone una limitación que actúa prácticamente en todos los niveles. No es que no pueda dejarse de lado, pero es una limitación muy poderosa. También lo veo como una continuidad histórica. Creo que el horror de la Primera Guerra Mundial provocó el esfuerzo que llamamos la Sociedad de Naciones, y el horror de la Segunda Guerra Mundial, que llegó tan poco después de la Primera, dio un impulso más fuerte al esfuerzo que llamamos las Naciones Unidas. Sí, las dos se vinieron abajo, la Sociedad de Naciones literalmente, y las Naciones Unidas casi de forma equivalente. the United Nations, all but equivalently. I think the Chinese Creo que los chinos tendrán delante, y del mismo modo la comunidad más amplia de los BRICS tendrá delante, una elección. Vamos a convertirnos en crear o abrazar un nuevo imperio, un imperio del Este. O estamos en condiciones de intentar hacerlo mejor, de construir una comunidad global multilateral como nunca antes se ha hecho. Tenemos los medios técnicos para lograrlo. Tenemos niveles de comunicación mucho más desarrollados que los que existían al final de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, y aún queda más por venir. Es posible. ¿Aprovechará la gente esa oportunidad? ¿La verán como una alternativa? Espero que sí, aunque solo sea como alternativa a un nivel de conflicto y de problemas que ya es, al menos en este lado del Atlántico, una realidad. Aquí la gente habla de ello constantemente, del nivel de tensión, in the story de cette restraint entre republicanos y demócratas. No, it's less Democrats. Between Southerners and Northerners, we've had divisions all along, but they are exaggerated. Siempre hemos tenido divisiones, pero ahora están exageradas. Se han desbordado. Son increíblemente intensas. El señor Trump ha pasado de ser alguien sorprendentemente apreciado por muchos a ser sorprendentemente rechazado por muchos. No sé hasta dónde llegará eso, pero ha ido más lejos de lo que yo pensaba. Su propia base está en un conflicto interno serio y parece que va a empeorar de aquí a las próximas elecciones, que ya están a solo unos meses. Creo también que la situación bélica es muy importante, y no me refiero solo a Irán o a Ucrania. Hablo de todas las guerras que se están gestando, la locura de Taiwán, las amenazas en Cuba, las tensiones que siguen creciendo en Venezuela. Y ahora déjame mencionar algo que quizá te parezca secundario, pero yo no lo veo así. Seem to you to be tangential, but I don't think it is. For the last 6 months, the United States Durante los últimos 6 meses, Estados Unidos ha estado identificando y ejecutando de forma sistemática a pescadores en el Caribe y en la costa oriental del Océano Pacífico, en América Latina. Son barcas pequeñas con una media de 5 a 10 personas trabajando en ellas. El ejército estadounidense se acerca y ya sea con drones o con misiles, destruye la embarcación en el agua, matando a todos los que están a bordo y hundiendo o destrozando el barco. El presidente anuncia que se trata de narcoterroristas, es decir, traficantes de drogas de un tipo u otro. Quiero dejarlo claro, aquí en Estados Unidos, traficar con drogas o con muchas de ellas es ilegal. it is illegal to deal in drugs, or in many of them. If you are caught doing that, you are arrested. Si te pillan haciendo eso, te arrestan. Según la ley estadounidense, tienes derecho a un abogado. Puedes ir a juicio. Tienes derecho a ver las pruebas. Tienes derecho a presentar testigos en tu defensa. Si te declaran culpable, te imponen una pena de prisión. El tráfico de drogas no es un delito capital en Estados Unidos, donde hay mucho de eso, mucho crimen, pero nadie es ejecutado por ese delito. En cambio, a estas personas las ejecutan, sin abogado, sin jurado, sin juicio, sin pruebas, sin apelación, sin nada. Hasta hace 6 meses, si la Marina creía que había un barco, lo detenía, subía a bordo y lo inspeccionaba. Stop the boat, board the boat, inspect the boat. If it was found to be carrying illegal material, Si se descubriera que transportaba material ilegal, entonces lo remolcarían de vuelta al lugar de donde vino y habría algún tipo de procedimiento legal. Hubo algo que Estados Unidos consideró necesario hacer,
algo que no había hecho antes, abiertamente en contra del derecho internacional y también en contra de su propia ley. Y básicamente, con muy pocas excepciones, nadie dice nada. Simplemente ocurre. Por cierto, las personas que fueron bombardeadas en la costa del estrecho de Hormuz en las últimas 48 horas, los iraníes las describen como pescadores en sus barcos. Creo que esto es extremadamente importante, porque pienso que estamos viendo, si uno lo observa y lo afronta, algo que sigue ocurriendo mientras hablamos. Hasta donde yo sé, no se ha iniciado ningún procedimiento, ni en nuestros tribunales ni en nuestro Congreso, para detener esto. Hay una demanda presentada por las viudas de los hombres que murieron en uno o dos de los barcos. Han contratado abogados y están siguiendo adelante. No sé en qué punto está eso. Tardará años, sea cual sea el resultado. Quiero que la gente entienda que esto es una muestra de una rabia casi infantil. No puedes controlar el mundo como creías que podías. No eres la potencia que el colapso de la Unión Soviética te hizo imaginar que serías. No lo eres. En realidad eres poderoso. You're not very powerful at all. You can't dominate Iran. No puedes dominar a Irán, y mucho menos a los grandes, Rusia y China. Así que de ahí viene la rabia, la amargura. No estamos atados por nada. Es la ley de la selva. Y el ejército es lo que todavía tenemos, o eso creíamos, y con eso pensábamos que podíamos imponernos. Y lo haremos, sin que nos frenen la ley, la tradición o la moral. No, 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 no. Escucha al señor Hexet. No es precisamente el más listo del grupo, pero deja ver el tipo de mentalidad que hay ahí arriba. Van a abrirse paso a golpe de arrogancia. El resto del mundo tiene que entender, de verdad tiene que entender, lo grave que es esto como experiencia. Es una cultura que no ha preparado a su gente para ser un imperio en declive. Lleva un siglo sin descanso alimentando la idea de que los estadounidenses son los excepcionales, el pueblo elegido por Dios, incluso más que los judíos, que lo encuentran en la Biblia. Sí, realmente lo somos. Estamos llevando la bondad, el cristianismo y todo lo demás al mundo entero, envuelto en un bonito paquete democrático. El último punto que quiero destacar, para Europa, esto ha sido una lección muy dura, y no nos importa. Es la misma lección que se está dando a Canadá y a México. Ninguno de esos factores fue una limitación. Somos un imperio que ahora tiene que dejar a un lado las restricciones y asegurarse de que dure para siempre. Es un grito contra su propio declive. Y en ese momento, último punto eso sí, en ese momento Europa ha hecho algo que me resulta profundamente deprimente. Después de haber sido pateada por Estados Unidos, de que se le dijera que la alianza ha sido una carga unilateral, que Estados Unidos ha estado sosteniendo a Europa todo este tiempo, lo cual es absurdo. Pero después de oír eso, ¿qué hicieron los europeos? What did the Europeans do? They remain slavish towards the United States. Siguen siendo serviles hacia Estados Unidos mientras se inventan una fantasía contra la que luchar. Han decidido, después de que la Unión Soviética desapareciera y se convirtiera en otro país capitalista, como lo es Rusia ahora, demonizar a Rusia aún más que antes. ¿Qué están haciendo? Habéis atado vuestro futuro a un caballo que no os quiere, que os ha dado una patada, que está elaborando planes en los que no hay sitio para vosotros. La broma que se oye en Washington es que en el futuro Europa será solo una distracción turística. La gente de todo el mundo vendrá a ver los castillos de Loira, los palacios de Alemania, los fiordos de Noruega o lo que sea. Será irrelevante. Os están apartando del escenario mundial. Mientras tanto, demonizáis a Rusia. Es un espectáculo. En fin, eso es lo que intentaba transmitir mi artículo. Anyway, that's what my article tried to get across. Yeah, well,
I was going to say, somewhat remind me of Bueno, iba a decir algo que me recordó a lo que escribió Emmanuel Todd, el escritor francés, que ya en los años 70 predijo el colapso de la Unión Soviética. Y me pareció interesante que cuando Estados Unidos parecía estar en su punto más fuerte, a comienzos de los 2000, él sostenía que en realidad ya estaba en declive. Lo decía porque observaba todo eso que él llamaba micromilitarismo, toda esa violencia excesiva, y lo veía como un signo de decadencia disfrazado de fortaleza. Y ahora es difícil no ver cómo se va desatando más caos, siguiendo una trayectoria que en cierto modo era previsible. Pero quería preguntarte por los europeos, porque me alegra que hayas terminado hablando de eso. Como sabes, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa había quedado reducida a cenizas, los estadounidenses ofrecieron en esencia una prórroga de la vida de Europa. Es decir, Estados Unidos emergió como un imperio poderoso. Los europeos pensaron, bueno, unámonos al carro de Estados Unidos. Y después de la Guerra Fría, el objetivo era básicamente ver a Estados Unidos como ese hegemón global. La idea era convertirlo en una hegemonía colectiva de Occidente, que pudiera sostenerse sobre dos pilares, Estados Unidos y la Unión Europea, o Europa en general. Los europeos aspiraban, en el fondo, a alcanzar una posición de igualdad con Estados Unidos. No era algo que Washington hubiera aceptado formalmente, pero esa era, más o menos, la idea. Pero, ¿qué pasa ahora que Estados Unidos está... Bueno, no es que esté llegando a su fin. Estados Unidos seguirá ahí, seguirá siendo una potencia fuerte, formidable, una gran potencia, pero ya no va a ser ese hegemón global. Entonces, ¿cómo ves que los europeos se reorienten? ¿O cuáles podrían ser los futuros posibles? Porque yo habría esperado que Europa actuara con racionalidad. Si Estados Unidos ya no quiere realmente estar en Europa, lo lógico sería decir, ¿vale? Entonces podemos abandonar el sistema basado en bloques que trajo a Estados Unidos a Europa. Podemos, en fin, superar las líneas divisorias del continente. Porque Europa solo puede prosperar de verdad y estar segura si reconocemos que el país más grande de Europa, Rusia, también tiene un papel que desempeñar. Pero estamos haciendo justo lo contrario, enfrentándonos a los rusos, como decías, demonizándolos. Y al pelear con Rusia, nos volvemos más dependientes de Estados Unidos, que ni siquiera quiere estar aquí. Así que puede empezar a imponernos acuerdos comerciales terribles para los europeos. Puede sacar todas las concesiones que quiera. Parece un callejón sin salida. Entonces, ¿qué futuro ves para Europa? Porque si no puede vincularse con Estados Unidos para mantener su relevancia, ¿hacia dónde va? ¿Se convertirá básicamente en ese destino turístico del que hablan en Washington? ¿O ves otros posibles futuros? Esto es lo que veo. Creo que lo fundamental que hay que tener en cuenta fue la respuesta de von der Leyen cuando Trump amenazó hace unos meses con subir los aranceles aún más que antes, después de que el Tribunal Supremo le negara el uso de esa herramienta. Amenazó a Europa con grandes aranceles. Ella fue a Washington y llegaron a un acuerdo. Los aranceles serían solo del 10 o 15%. Y ella comprometió a Europa a hacer dos cosas. Comprar, creo que en torno a $700 mil millones en gas natural licuado durante los próximos años, e invertir una cantidad similar o quizá hasta $1 billón en Estados Unidos de distintas formas a lo largo de los próximos años. Bien, eso se llama un sistema de tributo. Es tan antiguo como Matusalén. Es cuando un país dominante simplemente extrae riqueza de otro. Quiero decir, tú puedes explicarlo mejor que yo. ¿Cómo se vería la política europea en los próximos años si sus líderes sacan enormes cantidades de dinero de la economía europea para invertirlo en Estados Unidos? En un momento en que expresiones como desindustrialización se aplican a Alemania, eso sería todo un espectáculo. Dudo que un político serio piense que ese es el lugar en el que quiere estar. Así que, en resumen, el tributo es el futuro que Estados Unidos tiene en mente para Europa. Y segundo, todo cambia por China.
China significa que todas estas conversaciones hay que repensarlas. Como siempre, los capitalistas van por delante. Los grandes capitalistas estadounidenses ya tratan a China como una parte esencial de su planificación. Conozco a esa gente. Cuando se reúnen para planificar grandes programas de inversión para los próximos años, China está justo en primera línea de lo que van a hacer. ¿Dónde vamos a ubicar la producción? ¿Dónde vamos a poner los almacenes? ¿Dónde está creciendo el mercado? ¿Cómo gestionamos eso? El mundo político, en esta ilusión de que no somos un imperio en decadencia, se imagina que no tiene que tratar con China. Y luego se sorprende constantemente de que los chinos hayan hecho esto o aquello. No prestan atención, los políticos. Los que están en la economía, en cambio, están ocupados cerrando acuerdos. Se puede ver un ejemplo con el señor Trump, cuando fue el otro día a China. A última hora se llevó con él al principal directivo de Nvidia, nuestro mayor fabricante de chips, que no iba en el avión, pero que según creo, se reunió con el vuelo en Alaska por ser último vuelo de micrófono en China y llegar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quería que él estuviera allí, y él también quería estar allí, porque es fundamental para Nvidia no decepcionar a la gente que ha hecho que el precio de sus acciones se dispare hasta el infinito, y afrontar el hecho de que ahora tienen una competencia seria desde China. Y el señor Trump le dijo al señor Xi Jinping, al menos eso es lo que se ha informado, que estaban dispuestos a darle una licencia para acceder a esos chips avanzados que ha producido Nvidia. Y para sorpresa de todos, Xi Jinping respondió, no, gracias, ahora los producimos nosotros mismos. Bien, esta es la enésima vez que pasa algo así. No están preparados. Los estadounidenses no son tontos. Aquí hay algo que está interfiriendo con su racionalidad habitual. Creo que lo que le ha pasado a Europa es que está gobernada, y pienso sobre todo en Starmer, Macron y Merz, esos tres, por personas que como yo son producto del auge y del apogeo del imperio estadounidense. Los estadounidenses han sido dominantes, superpoderosos. No pueden, como decimos aquí, pensar fuera de ese marco. Y no les importa cuántas veces les des un golpe en la nariz y les digas que esto se ha acabado. No, ellos piensan, así es como llegué a ser un gran político. Así es como estoy en el Palacio del Elíseo. He sido un buen, leal y proestadounidense político. Starmer, sin duda. Macron, sin duda. Merz es BlackRock. Merz es literalmente un personaje corporativo estadounidense. Creo que simplemente son incapaces de imaginar una forma de resolver los problemas de Europa. Así que han encontrado una forma de mantenerse en el poder. Van a intentar compensar la pérdida de la protección militar estadounidense. Todos esos comentarios de Trump, no estoy seguro, ya sabes, sobre el artículo 5 del Tratado de la OTAN, si acudiré a ayudaros o no. Y por eso nosotros, los europeos, vamos a hacer algo con respecto al armamento, porque parece un ámbito en el que estamos muy por detrás de Estados Unidos, Rusia y China. Me parece una locura. No vais a conseguirlo. Es demasiado tarde para eso. Habéis sido un vasallo de Estados Unidos durante los últimos 70 años. No vais a poneros al día. No tenéis el dinero. No tenéis el dinero. No tenéis la tecnología. No tenéis la base industrial. Mientras tanto, Estados Unidos, Rusia y China avanzarán a toda velocidad, con mucho más que aportar a este proceso que vosotros. Vaya estrategia más extraña. Pero les mantienen el poder, si consiguen convertirlo en algo político. ¿Cómo haces que el rearme, que es una locura como estrategia militar, se vuelva políticamente necesario? Demonizándolo. Tienes que tener un enemigo abrumadoramente aterrador. Y lleváis 75 años enseñando a la gente a temer a la Unión Soviética. Vale, ahora sigue siendo Rusia. De acuerdo, un pequeño matiz. Ya no es la Unión Soviética, pero sigue siendo Rusia. Así que podéis reactivar todo eso. Y aseguraros de que la guerra en Ucrania dure tanto como sea posible hasta el último ucraniano,
para mantener en primera plana la idea de que estamos amenazados por todo esto. Para mí, de eso se trata. For me, that's what it is. It's a political gambit of a group. Es una maniobra política de un grupo de líderes que no quieren reconocer que están bajo tutela. Estados Unidos está en declive, y o bien aceptas eso, o bien presentas una propuesta que diga lo contrario. Último punto. Tengo amigos en Estados Unidos que lo ven de otra manera y que equiparan Europa con Israel. Israel también está muriendo. No puede sobrevivir. Israel es un intento de colonialismo de asentamiento con 4 siglos de retraso. En una época de anticolonialismo expandir su colonia es absurdo. Y ese tipo de absurdo produce genocidio, produce Gaza, produce una militarización que a estas alturas es casi histérica. Bien, pero por supuesto también hay una lógica ahí. But there's, of course, logic in there too. What is the logic? The logic is we can. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que solo podemos sobrevivir si conseguimos que Estados Unidos se sume a nuestro programa militar. Y lo mismo pasa con los europeos. Quizá, como te diría mi amigo, el juego aquí sea provocar un conflicto con Rusia como forma de implicar a Estados Unidos. Igual que Israel provoca conflictos en un país tras otro para atraer a Estados Unidos. Aquí se cree ampliamente, entre muchos de los asesores del señor Trump, que su decisión de invadir Irán fue tomada por el señor Netanyahu. Que Netanyahu, convencido, lleva 40 años intentando que Estados Unidos participe en sus guerras en Oriente Medio, rodeado como está de enemigos. Y ahora, por fin lo han conseguido. Así que los europeos piensan, ajá, lo haremos con Rusia, y eso hará que Estados Unidos tenga que implicarse, porque tendrá que elegir bando. A mí esto me parece, no sé, claro, si es una idea válida o no, pero estoy viendo la Europa en la que crecí, con mi padre francés y mi madre alemana, entrar en un periodo de decadencia que sinceramente me resulta muy triste. Creo que lo que más siento es una profunda tristeza. Europa no está desarrollando la tecnología que necesita para sobrevivir. En lo militar ya es demasiado tarde. Tiene que apoyarse en su capacidad intrínseca para ser una unidad económica y social dinámica, pero tampoco está dando los pasos necesarios para conseguirlo. Ser un recién llegado torpe a la carrera militar mundial, vaya decisión tan terrible por parte de los líderes. Entiendo que lo justifican con la demonización de Rusia, pero eso también me parece una locura. Los chinos han tomado una decisión. Rusia es su amiga. Y China está en posición de ayudar a Rusia de una forma en la que nadie va a ayudar a los europeos. ¿Y van a hacerlo solos? Si ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en nada. Esa es la mitad del problema que han tenido siempre. Estar divididos entre tantos países, idiomas y tradiciones. Un lujo que pudieron permitirse, en parte, gracias al colonialismo que ahora los está hundiendo. Creo que, para los europeos, es difícil darse cuenta del momento histórico en el que viven, porque durante 500 años pensaron que estaban sentados a la mesa. El resto del mundo eran piezas en un tablero de ajedrez, y ellos las movían a su antojo. Y ahora les cuesta reconocer que ya no tienen un asiento en esa mesa, que se han convertido en piezas que otros mueven. Sí, creo que durante los últimos 80 años todavía pudieron mantener su lugar en la mesa gracias a la alianza con Estados Unidos. Pero tanto en la época de la Guerra Fría, con 2 centros de poder, como en la etapa posterior, con un único centro de poder, en ambos casos los europeos quedaron dentro del campo de los estadounidenses dominantes. Y ahora pensaron algo así como, vale, hemos entrado en conflicto con los rusos, y con el auge de China, todo debe verse a través del mismo prisma de la Guerra Fría. Es decir, somos el occidente liberal y democrático, así que nos unimos contra el oriente autoritario,
como si esa fuera la única variable. Así es como lo simplificaron. No creo que entiendan que hoy el mundo tiene muchos centros de poder, así que no tiene mucho sentido que Estados Unidos actúe de esa manera. ¿Por qué debería gastar tantos recursos en Europa, con un coste que solo empujaría a los rusos hacia los chinos? No creo que los estadounidenses quieran terminar la guerra en Ucrania. Creo que lo quieren externalizar a los europeos. Pero de nuevo, creo que cuanto más piensen los europeos que si empujan hacia una guerra con Rusia, los estadounidenses intervendrán y Occidente político renacerá, más se equivocan. Yo pienso justo lo contrario. Cuanto más presionen para ir a la guerra con Rusia, más se ponen en una posición vulnerable, cada vez más dependientes de Estados Unidos. Y eso permite que Estados Unidos dicte, en la práctica, las condiciones de la asociación transatlántica. Lo que significa que los europeos pueden acabar siendo los nuevos ucranianos, es decir, los que luchan hasta el final, mientras América mira hacia otros lugares. Así que no, creo que están cometiendo un error enorme. Ojalá al menos hubiera algún debate en Europa sobre el camino que hemos elegido y los que no hemos tomado. Pero una vez más, hay un fuerte compromiso ideológico con esa idea de que podemos revivir a Occidente político si simplemente demonizamos a los rusos. Y creo que, irónicamente, si los europeos quisieran volver a ser relevantes, deberíamos haber puesto fin a las líneas divisorias. Porque si hubiéramos podido cooperar con Rusia, con sus recursos, su soberanía tecnológica, su enorme territorio, su corredor de transporte, Europa podría haber vivido una nueva era de prosperidad. Pero en lugar de eso, estamos convirtiendo en enemigo al país más grande de la familia europea. Es una tragedia, y no veo que aparezcan voces más sensatas. ¿Algún comentario final antes de terminar? Yes, here's a final thought to add to this mix. Quiero añadir una última reflexión a todo esto. Nada se queda quieto, tú lo sabes, y yo también. Estados Unidos también está cambiando por dentro, y es muy peligroso no darse cuenta de eso. Te voy a dar solo 2 o 3 ejemplos. Primero, el nivel de desigualdad en este país se está descontrolando. Tenemos literalmente unos pocos cientos de multimillonarios y 2/3 de la población en dificultades económicas, y esas dificultades van a peor. Uno de los mayores problemas del señor Trump es que vivimos en una cultura que durante el último siglo se ha desarrollado de tal forma que el lugar donde vives está lejos del lugar donde trabajas, y ambos están lejos del lugar donde haces tus compras. Y en el 95% del país no hay transporte público que valga la pena. Nadie lo usa, ni el autobús ni el tren. Somos una cultura del automóvil. Y si tienes que tener un coche, ahora te enfrentas al hecho de que se está volviendo demasiado caro. Te golpea el precio del petróleo, que hace que la gasolina sea inasequible. Y aún así, la gente necesita el coche para mantener su trabajo, para poner comida en la mesa, para ir a trabajar. Estáis sometiendo a la gente a una presión enorme. Y ya se nota un giro masivo de alejamiento tanto del Partido Republicano como del Demócrata. Estoy aquí hablando contigo desde Nueva York. El pasado noviembre elegimos a un joven con barba. Se llama Zohran Mamdani. Es un socialista musulmán. En la ciudad de Nueva York, si me hubieras dicho hace 2 años que eso iba a pasar, te habría dicho que estabas en otro planeta. Eso no puede pasar aquí. ¿Por qué pasó? ¿Por qué los judíos de Nueva York? Hay más judíos en esta ciudad que en cualquier otra de Estados Unidos. También votaron por él. Él ha dicho que si Netanyahu visita Nueva York, lo hará arrestar. Esa es su postura pública. Y los judíos también votaron por él. ¿Por qué? Porque hay un nivel de alienación y de amargura por lo que está ocurriendo, que ahora se ve agravado por este presidente enloquecido, que ya sabes. La expresión más popular para describir quién manda en este país ahora es la clase Epstein. Esa es la percepción de la gente, que todos son Epsteins, gente sucia, desagradable, violenta, misógina y rica. Vamos a ver grandes cambios en este país: agitación, amargura, hostilidad.
Todo eso también va a marcar mucho lo que viene. Hostility, that's going to shape a lot of this as well. And the Europeans are making a terrible Y los europeos están cometiendo un error terrible al no entender eso también. Es un ejercicio extraordinario de ceguera. Nos estamos volviendo muy autoritarios. Las 2 últimas charlas que me han pedido dar en 2 universidades distintas aquí en Estados Unidos, ambas sin saber la una de la otra, me pidieron que hablara sobre la tendencia al autoritarismo en este país. Sin saberlo, están reaccionando al asesinato de aquellos pescadores de los que te hablé hace unos minutos. Ven lo que está pasando. La policía privada que aquí llaman ICE está deportando y maltratando a la gente de una forma que, bueno, recuerda a la Gestapo, que es lo que son básicamente. Nadie se más limiten solo a los inmigrantes ilegales. Son la policía personal de los que están arriba. El gobierno está subvencionando empresas, repartiendo acuerdos de billones de dólares, ya sabes, como lo haría un país que se está concentrando en un pequeño grupo en la cúpula. Y todo el mundo lo sabe. Todos los humoristas tienen historias sobre Elon Musk, Jeff Bezos o cualquiera de esos otros multimillonarios que salen en las noticias todo el tiempo. Pero hay un odio hacia ellos que todavía no es político, aunque está llegando y va a cambiarlo todo. Bueno, gracias por desarrollar un poco tus ideas en el artículo y también algo más. Así que sí, se avecinan tiempos difíciles. Gracias de nuevo. Nada, Glenn. Es un placer y por todo el Corey.